Yo soy Salvador del Real, ingeniero de prevención de F5 Iberia, y lo que vamos a explicar aquí, vamos a tratar de contaros es el producto que tenemos en F5 para la virtualización de ficheros y cómo nos integramos con las tecnologías de NetApp. Lleváis todo el día viendo servidores de ficheros, lleváis viendo NAS, lleváis viendo sistemas de almacenamiento, hablando de virtualizaciones, pues vamos a hablar de algo más, un producto más de virtualización de ficheros. Lo primero, contaros un poco por qué damos valor o por qué estamos integrados con la gente de NetApp. Nosotros somos un fabricante distinto a NetApp, pero tenemos sinergias con la gente de NetApp y NetApp con nosotros. Intentamos llevar un producto y siempre que estamos tratando de hacer innovaciones y productos nuevos, hacemos sinergias con los que son normalmente líderes en el mercado. ¿Qué es lo que damos de valor a NetApp? NetApp ya de por sí tiene un montón de soluciones, tiene un montón de casos prácticos, una base y nosotros lo que vamos a darle es valor a las soluciones de NetApp. ¿Por qué? Pues primero porque somos un sistema independiente de NetApp y vamos a proporcionarle la capacidad a los sistemas de NetApp de migraciones heterogéneas online sin necesidad de cambiar absolutamente todo el sistema. Por otra parte, vamos a ensalzar las virtudes de NetApp. NetApp es capaz de crecer, es capaz de montar clústeres, es capaz de montar servidores de almacenamiento muy grandes. Nosotros vamos a proporcionar a todas las cabinas de NetApp, y cuando hablamos de cabinas, hablamos en entorno de ficheros, cabinas NAS y para ser apoyados en el NAS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, nosotros entendemos cómo funciona NetApp. Nos vamos por delante de los servidores y de las cabinas de NetApp para ser de manera transparente y virtualizar estas cabinas. Vamos a permitir a la gente de NetApp, a todos los servidores de ficheros que hay detrás de nuestro ARX, vamos a permitir entender cómo funciona NetApp. Vamos a ser transparentes. Toda la parte que todo el mundo habla de que es un problema de permisos, de cifrados, etcétera, nosotros lo vamos a entender. Hemos trabajado con la gente de NetApp para entenderlo y soportamos y entendemos la parte del AVE de NetApp. Al final, cuando tenemos una estructura típica de ficheros, tenemos un mare magnum de este estilo. Los usuarios por un lado, los servidores de fichero NASes por el lado de abajo, y estos servidores de ficheros se pueden apoyar, evidentemente, en estructuras de SAN. Son servidores de ficheros file server, Linux, NFS o Windows CIFS, y cabinas NAS. ¿Cuál es la problemática de todo esto? Pues que a los usuarios, al final, tenemos que mapearlos cada uno a su servidor de ficheros y cada uno a su volumen y dar los permisos a los sistemas operativos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bueno, esto al final, ¿qué es lo que pasa? Que los ficheros muchas veces se duplican, los ficheros no sabes dónde están, hay ficheros que llevan años dentro de un servidor de ficheros y como no tengo espacio, lo que hago es crear más servidores de ficheros, poner más y más. Al final es un desorden. El usuario lo que ve son file systems distintos por cada uno de los servidores. Y nosotros lo que vamos a proponer es un cambio. Vamos a proponer el cambio de montar un file system único. Esto es complicado, porque no es exclusivamente, no es que sea un file system realmente. Lo que hacemos es poner un controlador hardware entre medias de los servidores de ficheros compatibles, insisto, compatibles CIFS y compatibles NFS,
ponemos el hardware por delante. Los usuarios en este momento solo tienen un punto de montaje, ya no tienen que estar mapeando a la unidad J, la unidad H, la unidad W, cada una a un servidor o distintos IPs o distintos nombres. Montamos un global namespace y nos ponemos delante de todos ellos. Por otra parte, también se agiliza la parte de abajo, la parte de los servidores. La parte de los servidores y la parte de los file servers exclusivamente hablan con un punto de montaje, con un punto de respuesta que es el ARX. De esta manera, con el ARX controlamos dónde van los ficheros. Nosotros podemos implantar políticas dentro del ARX para que cierto tipo de ficheros vaya a un filer, otro tipo de ficheros vaya a otro filer, gestionar dónde van a aparecer, dónde se van a grabar los filers. Con esto podemos hacer otra cosa también, que es balancear los filers. Cuando un filer tiene muchísima carga de trabajo porque están escribiendo mucho, por muy rápidos que sean, siempre sabemos que el usuario es el problema y que la parte de arriba es la que está metiendo presión a la parte de abajo por la gran escritura o la gran lectura, podemos poner el ARX para que balancee distintos filers y los ficheros se irán grabando simultáneamente en unos o en otros. El usuario al final lo que verá es un file system. Este file system, ¿dónde están los ficheros? Al usuario no le importa. Al servidor de aplicaciones no le importa dónde están los ficheros. Él sabe que los va a encontrar. Se va al punto de montaje y ya nos encargaremos nosotros de decir dónde están los ficheros. Por decirlo de una manera de los pies en la tierra y que más o menos hemos entendido todos de cómo funcionaban los almacenamientos, es como si nosotros tuviésemos dentro de la ARX la famosa FAT que teníamos en los discos duros de FAT, el índice de los ficheros, y ahí los tendremos a cada uno de los verdaderos y reales file servers. Y no os voy a explicar mucho más de la tecnología. Luego, si queréis, también os explico particularmente a cada uno o alguna pregunta que queráis hacer de lo que es la tecnología. Vamos a explicar algún caso práctico y casos de éxito donde verdaderamente estos casos se han implantado. Cada uno tenía un tipo de empresa y cada uno tenía una problemática distinta. Son casos reales, son casos que tenemos instalados. No nos han dejado, sabéis que los clientes muchas veces no nos dejan decir el nombre por lo que sea, entonces no hemos pedido, en algún caso hemos pedido permiso para hacerlo, con lo cual no podemos decir exactamente el nombre, pero vamos a ver casos que tenemos implantados de la tecnología ARX con NetApp. El primero era una migración transparente. Tenía cientos de file servers, de NAS y de file servers de distintos fabricantes, de distinto pelaje, por decirlo de alguna manera. Tenía ficheros CIFS, tenía ficheros NFS, tenía distinto hardware y distinto software para controlar los file servers. Y había que migrar todos estos file servers a una cabina, esta cabina de NetApp. El cliente decidió que ya estaba harto de mantener servidores de ficheros y lo migraba a una cabina, a una NAS de NetApp que cubría todo el valor del volumen de ficheros que tenía desperdigado. Otra de las cosas que había que hacer, el sistema es un sistema crítico, es un sistema que están escribiendo en todos estos cientos de servidores de ficheros y tiene que hacerse online. Esto para cualquier integrador o para cualquier cliente dice, esto online va a ser que no, porque yo tengo que seguir escribiendo. El reto era grande, entonces lo que pusimos fue un RX, en este caso fue un 4000, de modelo 4000, no tenemos que saber de modelos y de performance ahora. Y por otra parte, era que entendiese los sistemas heterogéneos de los distintos fabricantes que había. E insisto, algunos fabricantes no eran como en sí tal fabricante, sino que era un servidor Linux que hacía de file server.
entenderlos y migrarlos todos a una unidad, a una sola unidad o a un clúster de unidad de NetApp. Los beneficios que tuvo el cliente al final fue que no tuvo interrupción del servicio. Esto se hizo mientras los usuarios seguían trabajando. ¿Por qué fue posible esto? Pues porque nosotros teníamos el Global Namespace, habíamos cambiado el punto de montaje de esos file servers primero a la RX, ya el file server había encontrado dónde estaban y había catalogado los cientos de NASes y file servers que había, y en ese momento empezamos a copiar ficheros a través de la RX hacia el NetApp. Cuando el usuario iba a grabar, grababa en el NetApp. Cuando el usuario iba a leer, leía del NetApp, o si no estaba migrado, leía del file server donde estaba. La siguiente vez, cuando ya estaba migrado, ya leía del NetApp. Beneficios para que esto se le planteó a NetApp y que NetApp accedió y colaboró con la tecnología y la migración de este proyecto. Primero, eliminar barreras de migración. Posibilitar también el crecimiento paralelo de otra cabina en el momento que se necesitase, o de cabinas de distinto capacidad o de distinta calidad que tuviese esta. Aprovechábamos las ventajas que tenía NetApp con una cabina grande, y NetApp se beneficiaba de que podía insertar más cabinas de menor capacidad, pero creciendo horizontalmente. Otro de los casos es una compañía de medios, una compañía que lo que tiene es cientos de ficheros de vídeo, en este caso eran vídeos y fotos, una compañía sobre todo de vídeo en este caso, y fotos, pero vamos, sobre todo vídeo, de streaming, y que estos ocupan gran cantidad de almacenamiento, tienen que estar porque se están almacenando por algo los vídeos, y en este caso tenían cabinas EMC, o compraba el cliente mucho más EMC, pero decidió que quería cambiar de tecnología, por lo que fuese, ahí sí que no entro, y en este caso tenía 150 terabytes de capacidad. Por otra parte, las aplicaciones y medios digitales, toda la parte de media, requería que todos los ficheros estuviesen en un solo namespace, que en un solo file system. Solamente encontrase todos los vídeos, los encontrase en la misma carpeta, por hacerlo más humano, en vez de decir file system o decir global namespace o namespace, en la misma carpeta, para que se uniesen unos a otros y todo. La solución fue un clúster de RX, estos me parece que fueron un modelo 2000, y al final se consiguió un solo file system con dos cabinas de NetApp haciendo clúster, dos cabinas de NetApp, y un solo file system de 150 terabytes. El usuario veía exclusivamente 150 terabytes online. Beneficios para NetApp, el tema de duplicación. La deduplicación de NetApp en volúmenes más cortos, volúmenes más pequeños, funciona mucho mejor que en volúmenes más grandes, sobre todo es más rápida. Se podían crear file system dentro del NetApp más cortos y el usuario seguiría viendo un solo file system. El tema de poder escalar ya sin ningún tipo de problema en horizontal y no tener problemas de crear el file system. Tercer caso de éxito, tercer caso montado, este es un cliente de banca. Es un banco bastante importante, americano. Y esto lo digo, si lo puedo decir, que es un cliente americano. Y lo que tiene es un montón de file servers en Windows. Cada usuario y cada grupo de usuarios va a un file server dentro de su Active Directory, dentro de sus dominios, y tú grabas aquí, y ficheros comunes de la empresa grabáis en estos 2, 3, pero ojo que estos ficheros los grabamos en esto los grabáis aquí. Por otra parte, los servidores de Windows, que en este caso eran 2003, no permitían más de 2 teras de espacio en disco y de un volumen de más de 2 teras. Solución:
volver a montar un RX y migrar absolutamente toda la solución de los file system en esto. La migración fue en un 90% más rápido de lo esperado y sin errores. Otra empresa de medios, y esta ya es más grande, aquí tenemos 3,5 petabytes de ficheros y varios CPDs. Los ficheros están repartidos entre varios CPDs. Los ficheros son muy grandes y tenemos mucha capacidad de almacenamiento. Necesitamos seguridad, alta disponibilidad, escalado para más información y seguridad en los application server. La solución, al final, fue montar una estructura con balanceos globales, balanceos geográficos, con equipos nuestros, balanceo de los servidores de ficheros de los frontends con equipos nuestros, balanceo de los cachés y redirección a través de reglas y entendiendo cada petición que se hacía, si el equipo estaba en caché o no estaba en caché, y almacenamiento con discos de NetApp y la tecnología de NetApp en los cachés. Al final teníamos redundancia de los dos CPDs a través del redirector y del Global Balancer nuestro. Integrábamos con los servidores de ficheros de NetApp y balanceábamos incluso los ficheros y entendíamos cuáles eran servidores cuando estaban en caché, cuando no estaban en caché y cuando iban a uno o al hot o al caché. Y como me han dicho 5 minutos, y creo que he llegado a tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna...? Sí, en este caso estamos utilizando los BIG-IPs. Estamos utilizando los BIG-IPs para balanceos globales, para saber el Global Namespace es el que se encarga el GTM, el Global Traffic Manager, de saber a qué CPD va. Los BIG-IPs son los que se encargan de balancear los frontends, que son los application server, y los application server donde están detrás los file servers. Y incluso teníamos un túnel de aceleración entre CPDs para que el ARX fuese capaz de duplicar y copiar la información de uno a otro. Aquí por eso le he puesto esto, pues fue un caso de éxito completo de nuestra solución. Del CPD hacia adentro. Bien, ARX en este momento tiene un plugin directamente para virtualizar los ficheros conectados con Rackspace y Adobe. ¿Adobe? No, sí, Amazon, perdón, Amazon. Ya decía yo que no me sonaba Adobe. Amazon tiene un plugin para conectar ahí. Y por otra parte, también el ARX, según se copia el fichero en un file system, inmediatamente lo puede copiar en otro. Si ese otro está en el otro CPD, aprovecha los túneles de aceleración nuestros para copiarlo en el otro. Pues si no hay ninguna pregunta más, creo que aquí Spiderman también me va a echar, porque viene el siguiente. Muchas gracias a todos por escucharme y si queréis algo, estaremos por ahí.